navegador, pero no tengo ningún problema. Gracias. Bien. Okay. Vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos 2 temas breves. Bien. Y buenas tardes, chicos. Hace mucho calor aquí, ando tirantes. Bien, les voy a compartir pantalla. Ok. Y les decía que el tema de hoy va a ser breve. Y dice, tema es la conexión zigzag. ¿Y a qué se refiere? Bien. Entonces, primero que nada, o sea, antes de realmente poner la práctica con la conexión y con el rectificador, entonces una cosa quedamos que es la conexión y otra cosa es el rectificador. Lo siento. La conexión zigzag, bueno, aquí en el primario vamos a tener un delta series, ahorita lo vamos a escribir mejor, y en el secundario vamos a tener lo que le dijimos y ahorita. Bueno, quedó de tarea, sí, espero que hayan investigado. Si alguien me quiere comentar mientras lo dibujo, alguien me quiere comentar si encontró, a ver, luego me gustaría estar explicando que me vean. Si alguien encontró alguna utilización de la conexión zigzag, si no las pudiera compartir. Héctor, por ejemplo, ¿qué encontró? Que es, bueno, su principal aplicación que suministran 2 tensiones. Ajá. Y que una de sus ventajas es que está la ausencia de desequilibrios en el primario cuando aparecen cargas desequilibradas en el secundario. Ok. Pero no les dice o no encontró como que por qué más allá el fenómeno que ocurre. ¿Alguien encontró? Muchas gracias, Héctor. Sí, en efecto es para como compensar si hay desbalances en la carga, pero ¿dato? ¿A qué se debe ese efecto? ¿No? Bueno, más la aplicación luego es lo que se encuentra más. Bueno, el efecto es porque vamos a hacer o se va a hacer que circule corriente, digamos, por el mismo núcleo en sentido opuesto, ¿sí? De los devanados secundarios hacia un lado en un intervalo de tiempo y corriente hacia el otro lado en otro intervalo de tiempo, de manera que la corriente promedio a través del devanado secundario va a ser igual a 0. Entonces, si tenemos más allá todavía, si tenemos cargas desbalanceadas que demanden distinta cantidad de corriente, entonces va a haber de todas formas corriente positiva y la corriente negativa, y eso nos va a ayudar también a evitar la saturación del transformador. Entonces, de esta manera, digo, ese es uno de los efectos de la conexión zigzag que les voy a mostrar a continuación. ¿Sale? Bien. A ver, se lo muestro acá, nos concentramos y quedamos en que la fuente, si no nos decían, bueno, no, aquí sí nos están diciendo. Las líneas, ¿no? L1, L2, L3, y si hay un neutro, pues entendemos que se encuentra conectada en estrella. Luego, en el primario, que está en delta series, vamos a tener aquí esta conexión. Y aquí mismo ya vamos a sacar las tensiones de fase. Entonces vamos a tener aquí, recordamos,
como habíamos manejado, A, B, B', al final C, C'. Muy bien. Y el zigzag se refiere a lo siguiente. Bien, voy a dibujar. Tenemos, sí, de inicio, recordemos que tenemos una estrella. Bueno, lo que tenemos, que podemos tener. Vamos a, como quien dice, a conectar por separado los dos devanados primarios. Este, si lo dividíamos como A1, B1, C1, y este pues A1', C1' y B1'. Y vamos a imaginarnos que tenemos la estrella invertida de esta manera. No me acuerdo si les mandé en el PDF la conexión o solo las ecuaciones, pero digamos, lo voy a dibujar de otra manera. Aquí. Si nosotros tenemos los devanados primarios así, A, B y C, no es cierto. Así lo voy a poner. Que estos fueran A', B, o más bien A1, A1', A2, A2', esa es la realidad, B1, pero lo abreviamos así, B', C y C'. Entonces la conexión nos queda de esta forma. Series, final de A con inicio de B, final de B con inicio de C y final de C con inicio de A. Y aquí es donde metemos línea 1, línea 2 y línea 3. Y por otro lado, lo voy a escribir de esta manera. Si conectamos estas tres bobinas, vamos a suponer que son las de arriba. Sería A1, B1, C1. Y las de abajo fuesen, sí, aquí sería A2', B2, lo que vamos a usar. Entonces la conexión es, inicialmente tomamos como una estrella normal, o sea, orientada normalmente, conectando los finales juntos. Y luego ponemos como si pusiéramos la otra estrella, esa estrella invertida, de manera que lo que vamos a conectar juntos son los inicios y este pues es el neutro aquí de esta unión. Y de este lado tenemos, esta es B2' y esta A2'. Entonces lo que hacemos es, vamos a seleccionar transparente y forma libre. Lo que se hace es que esta estrella se abre y se conecta así. Y digamos esta. Se abre esta estrella. Esta estrella se pone aquí. Digo, está. Y por último, esta terminal es la que se va a conectar aquí. Ya me quedó medio pegado todo esto. Bien. Bueno, sí.
Esto está aquí. Y lo voy a mover tantito porque quedó muy pegado. Y esto es realmente, bueno, esto... A ver. Más bien, sigo seleccionando aquí. Voy a quitar esto. Y nuevamente lo voy a mover porque esto es lo que realmente secundario en zigzag, ¿ok? Esto nada más era para... digamos esto aquí en paréntesis. Lo que ocupamos, así, ¿no? Como la estrella. Se abre la estrella y se conecta. Aquí, ¿no? Aquí está. Ok. Y esto es lo que va a los diodos, ¿no? Precisamente las terminales estas de acá. Pero eso es otra cosa. Entonces, el rectificador ya es lo que vamos a tener aquí. Y la diferencia, lo que les mencionaba, la ventaja de evitar la saturación, porque vamos a tener componente del transformador, porque vamos a tener componente de directa igual a 0, aplica principalmente el rectificador trifásico de media onda, ya que en el de onda completa de por sí recordamos que la corriente en un diodo, perdón, en el devanado secundario era la corriente de un diodo menos la corriente del otro, entonces de por sí, en el de onda completa la corriente en el secundario es 0, ¿no? La corriente promedio. Recordando eso, entonces en un trifásico de onda, de media onda, en el cuando teníamos, ahorita se los voy a mencionar, cuando teníamos aquí, recordando también como un pequeño paréntesis, en este, no, y cuando tenemos el doble devanado, más bien, cuando tenemos así, ¿sí? Tenemos el doble devanado. En el, aunque fuera delta series y estrella series en el secundario, en este rectificador, la corriente aquí devanado, sí, es la misma corriente que hay aquí, es la misma corriente que hay acá. Entonces, en el transformador, perdón, sí, en el transformador, digamos, va a haber corriente en un devanado hacia un lado y en el otro devanado hacia el mismo lado, ¿sí? Es esto. Entonces, en el estrella onda. Entonces, aquí en el zigzag, la diferencia ocurre cuando ya cuando conectamos, digamos, A, B, y esta C lo puse aquí, y esta terminal es el neutro, ¿no? El neutro, a llamarle. Entonces, la cuestión aquí es que cuando circula, por ejemplo, vamos a tener una nueva fase resultante, ¿sí? Una nueva fase que va a ser la tensión de fase, por ejemplo, la tensión de A1 al neutro Z de zigzag va a ser igual, bueno, es neutro zigzag, ¿verdad? Igual a la tensión de A1 más la tensión de C2', ¿sí? Luego voy a tener la otra tensión
VB1 a NZ, la nueva tensión zigzag de fase va a ser igual a VB', ¿sí? En general, fase sencilla más A y VC1NZ va a ser igual VCC' más VB'. Bien, ahorita vamos a sacar esos valores, pero de manera que vamos a tener un nuevo sistema trifásico y la ventaja o la característica de este sistema es el siguiente, este es hacia acá. Ahorita la vamos a ver. Va a fluir corriente cuando esta fase, gracias, sea más positiva. El diodo que va a encender obviamente es el diodo, tenemos diodo A. Les va a fluir corriente así y así, ¿ok? Fluye corriente así y obviamente hacia acá. Luego, cuando se enciende el diodo, vamos a llamar el diodo B. Va a fluir corriente así, así. Aquí lo que se suma. Y por último, cuando tenemos esta... por ejemplo, cuando se enciende el diodo C, es que voy a tener una corriente así y una corriente así. Ahí está muy parecido este color. Este aquí, ok. Destruir esta corriente hacia acá. Muy bien. Entonces hacemos la conexión, se va a ver mejor en este devanado. Hacemos la conexión y es la estrella invertida se va a conectar junta, que es los inicios aquí. ¿Qué más? El final de A, bueno, aquí estos van a ir a los diodos, esto es lo que no hay problema. Se queda de A con C2, entonces va así. ¿Ok? Final de B con A2. Y final de C con B2. Aquí. ¿Sale? Y este es su nuevo neutro. ¿Vale? Entonces, vemos en las ecuaciones cómo va a quedar el resultante. Ahorita lo comprobamos con el simulador. Y decimos que VA1NZ es igual a E, ángulo de 0 grados. Bueno, vamos a determinar esto, ¿no? Este es ángulo de 0 grados. Recordando aquí, esta es E, ángulo de 0 grados. Este es E, ángulo de menos 120. Como vimos ayer, las tensiones sencillas, vimos ayer con el hexafásico, las tensiones sencillas. Ay, disculpen. Las tensiones sencillas, ¿dónde está aquí? Siguen teniendo, o sea, donde E es igual a la tensión de fase del secundario sobre 2 en magnitud, pero seguimos teniendo los ángulos. Como ya sabemos que vienen desde el inicio. Pero también recordamos que esta parte, a ver, aquí, y estas, las recíprocas, aquí me faltó una V, perdón, la tensión aquí. Las recíprocas de este lado, sabemos que esta es E ángulo de 180. Esta de acá sería, a ver, ¿dónde está? Vamos a dibujarlas por si no me acuerdo. Las otras son esta
esto y esto. Entonces, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Acá tengo 60, 60, 120, aquí tengo 180. Entonces, este es E ángulo de 180. La que queda es la de C. C' es E ángulo de menos 60. Y acuérdense que C está... Y la recíproca de B, porque empezamos de B', de final a inicio, es E ángulo de 60 grados. Entonces, si tenemos eso, E0 más E ángulo de menos 60, el resultante de la nueva fase es E ángulo, ¿dónde estoy aquí? E ángulo de menos 30. Ok, entonces E ángulo de menos 30. La tensión de B1 a NZ es E ángulo de menos 120 más E ángulo, la que sigue, ok, menos 150. Sí, suena lógico de menos 30 menos 120 menos 150. Y por último, V E ángulo de 120 más E ángulo de 60, E ángulo de 90 grados. Entonces tenemos un nuevo sistema. Nada más que ahora la tensión de fase del secundario, fíjense, ahorita les voy a mostrar. Algo me falta aquí, no es cierto, me equivoqué en algo. Híjoles. Algo muy importante que me equivoqué, lo siento. Es que están desfasadas estas tensiones 120 grados, entonces aquí lleva un raíz de 3, ¿no? Bueno, están desfasadas 60 grados más. ¿Vale? Pero se están sumando. Aquí está. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesor. No, profesor. No. Aquí nada más con respecto a este dibujito que les puse aquí, ahorita que lo vi, gracias por contestar, es que vamos a suponer que estamos en el transformador aquí, en el transformador A, del primario, es una cosa, pero del secundario, digamos que tenemos, entonces, como tenemos las flechas de colores aquí, voy a dibujarlas del otro lado también. Y en A quedamos en que va así la corriente, pero al mismo tiempo va así. En B va hacia acá, pero al mismo tiempo viene así. Y en C tenemos hacia arriba y luego aquí. Entonces vemos que, por decir, si fuese el devanado de la fase A, pues digamos que viene la corriente así. Intervalo de tiempo, la corriente viene hacia el otro lado, ¿sale? Voy a, ya, y es a lo que me refiero. Les voy a dibujar, ahora sí vamos a entrar a la página, a la práctica. Ok. Y este es el esquemático, lo voy a volver a conectar para que vean bien qué onda. Este lado. Y se conecta así.
conecto yo para ya evitarme lo que ya me sé, el A, el B, el C, aquí están. Luego, ¿cómo se llama? La estrella invertida va así, ese es el neutro nuevo. Y ahora sí, ¿no? ¿Cómo vamos a conectar? Acuérdense, acá va A y va con C. Acá va B y va con A. Acá va C y va con B. Y aquí está. ¿Vale? Luego voy a poner voy a correr mis marcadores. Bueno, primero le voy a dar una captura de... Ahí no, todavía no. Okay. Ahora sí voy a anotar aquí, práctica 4 y estamos en grupo, ¿qué es? El 6, grupo 6. Sí, delta, series, zigzag. Voy a poner el esquemático. Y primero que nada, ay, ¿qué hora que está pasando? Se trabó, no me digan eso. Ay, ya. Gracias. Voy a tomar tantito té. ¿Y la tirita de mi té? ¿Y mi frase motivacional? Bien. Ya corrió. Primero que nada, antes de ver la carga, ¿sí? Voy a ver de dónde vienen las tensiones y cómo se hace ese proceso. ¿No? Bueno, entonces comenzamos. La de fase, digo de la fuente, por fase. La tensión de fase ahora del devanado primario, que es una entre líneas de la fuente, acuérdense, se adelanta 30 grados y se aumenta. Esto voy a ponerle el script. No, mucho. ¿No? Es que le puse el... Ahí está, ¿no? Para... Ya también voy a poner cruce por 0. No, aquí está. ¿Y qué más voy a poner tanta raya? Voy a poner ahora la tensión de fase del primario, pero la mitad nada más. Están separados, no es lo mismo poner de aquí hasta acá, va a dar otra tensión. En fase con la roja. Luego, la nueva tensión va a ser desde A hasta neutro. Aquí es donde me voy a referir la nueva tensión. Y vamos a ver que nuevamente se atrasó, ahora se atrasó, se regresó los 30 grados. Entonces, esta es la primera toma que voy a tener. A ver, así se ve un poquito tal vez mejor. Oh, no es cierto. Yo creo que sí lo voy a dejar. Voy a tomar aquí la tensión máxima. Vamos en ese punto. Poner una etiqueta. Luego aquí. También este. Donde le puso el... Ajá. Y este. Muy bien. Esto...
esto. Esta es la tensión máxima de fase del primario igual. Esta es la tensión máxima de la S igual. Vale. Luego, esta de aquí es tensión máxima de fase del secundario sobre 2. Y ahora nos estamos conectando en serie para tener 2 veces eso. Aquí estamos haciendo un arreglo que esa es la tensión máxima de nueva fase. Esta es la de fase a neutro zigzag. ¿Ok? La diferencia, ¿sale? Entonces vamos a un poco así. Digo, y los ángulos, digo, las rayas eran para que eran donde ocurría el máximo. ¿Sí? Ven que aquí ocurre en este punto, luego, perdón, aquí, luego se adelanta 30 grados, ocurre en este punto. Luego queda en fase, el azul con la roja, y luego se vuelve a retrasar cuando se hace la conexión zigzag. ¿Vale? Entonces, aquí. ¿Sí? Ahí no debe haber dudas. ¿Me van a ayudar con la calculadora, por favor? ¿Sí? A corroborar estos datos. Y bueno, aquí no es problema. De aquí es simplemente, bueno, ¿qué color es? Es en verde. Este es 120 por raíz de 2. Luego, el de acá es 120 por raíz de 2 por raíz de 3. Por favor, en ese sí yo sé que es 293. Transformado. Ayúdenme, por favor. ¿Está Sebastián por ahí? Sí, acá estoy. Ok, si me ayuda, 120 por raíz de 2 por raíz de 3 en 3 que obtenemos de relación de transformación. Y todo eso entre 2. ¿Cuánto nos da? Ay, a ver. 120 por raíz de 2 por raíz de 3. Entre 7.15. Ajá. Por 2. No, entre 2. O sea, si lo hace todo, todavía otra vez divídelo entre 2. Si lo pone ahí directo, Okay. pues así. Vale. Ok. Me da 20.55. 20.56, muy bien. Y eso ya por ahí que está con la calculadora, por favor, por raíz de 3 nuevamente. 35.60. 35.60, muchas gracias. Coincide con esto de aquí, ¿sale? Entonces, ahí, hasta ahí estamos bien. Gracias. Entonces, nada más aquí una cosa, que esa es la tensión de fase nueva de la... Y entonces, para empezar, quitamos ya todo esto. Voy a quitar ya las del primario, ya vimos que todo estaba perfecto. Y sobre la que vamos a seguir, la que va a seguir más bien, la tensión en la carga, va a ser sobre las nuevas tensiones de fase. Es decir, digamos, dejo la amarilla porque es la que estaba de guía. Luego en el nuevo neutro y desde al nuevo neutro. Y vean cómo este sistema no es el del azul, es el del amarillo. ¿Vean? Ya es un nuevo sistema, ya digamos, olvídense de la conexión. Es como si tuviéramos la estrella que está en naranja. Entonces aquí, perdón, esta estrella, esto ya lo quitamos y vemos la tensión en la carga, que es como les decía, sigue a esto. Entonces,
¿sí? Prácticamente aquí nuevamente vamos a la diferencia de tensión entre una curva y otra, y es simplemente la tensión del diodo, si ustedes recuerdan aquí, ¿no? Esto. Entonces, 35.3 versus 36, ahí están con la diferencia. Por decir, aquí estamos, ¿no? La tensión de salida. Esta distancia quedamos que 0.7 volts. Entonces, tensión máxima de salida, como es, entonces, como un trifásico de media onda, el rectificador, es tensión máxima de fase, ¿no? Aproximadamente. Esa es como la conclusión. Por un lado. Por otro lado, pues como estamos manejándolo como o sea, una cosa, si se dieron cuenta, ya, una cosa es la conexión, y el rectificador, pues es un trifásico media onda que ya vimos hace 2 semanas. Entonces, también de aquí podemos rescatar que vamos a tener una M igual a 3, o sea, 3 crestas, 3 conmutaciones en un ciclo. A ver, voy a poner toda la onda. Sí. Voy a quitar esto de aquí. Voy a agregar otra gráfica, otra gráfica, y voy a poner la corriente en la carga, que va a ser exactamente la misma forma. ¿Vale? Entonces vemos el rizo si está algo grande, por un lado. Por otro lado, tenemos 3 conmutaciones en un ciclo. Entonces, como siempre, todo mal. De este lado, y esto suprimimos. Insertar ABG. Insertar remese. Ajá. Me voy al final. Y digamos. Y no le voy a poner los cursores, le voy a poner aquí los valores. Vale. Pues ahora sí. Entonces simplemente recuerdo que si M es igual a 3, el BCD de salida es igual a en este caso. Bueno, en lo general es así, y en este caso BCD es igual a 0.8269 por Bmax de con M igual a 3, ¿no? De salida, obviamente. Y que el BRMS de salida es igual a 0.8406 por B máximo de salida. A ver, ¿quién anda por ahí también? Giovanni, sí anda por ahí. Que me ayude. ¿Está? ¿O David Vargas? Ayúdeme uno de los dos, el que esté por ahí despierto, con el BCD y el BRMS, por favor. Cuando B máximo quedamos en que era, por cálculo, 35.60, ¿sale? Entonces aquí le vamos a poner 35.60 y me obtienen esos dos valores, y yo voy a traerlos de acá. ¿Sí me están escuchando o ya me fui yo en la...? Sí, se escucha. Sí se escucha, profesor. Ay, pero creo que ellos no me escucharon. Bueno, Mariana. Sí, bueno, ¿sí me estoy... Ah, David, ahí está. Bueno, Mariana, el que sigue, ¿sale? Claro, profesor. Va, ahorita está David. ¿Cuánto nos da esos valores? El primero me dio 29.43
Yo 3. Y aquí está 29.44, miren. ¿O no? No, mentira, aquí es 28.94. Es acuérdense que nosotros tomamos sin la caída del diodo. Y el de abajo, el BRMS, ¿cuánto nos da? 29.92. Ok, entonces tenemos más o menos como un 0.5 de diferencia. Miren aquí en efecto. Sí, de 28.9 más punto. Entonces, y obviamente la corriente es igual. Entonces, hasta aquí no debe haber ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profesor. Sí, profesora. Muchas gracias. Vamos a hacer ahora la corriente, sí, la tensión y la corriente en un diodo. Y ahorita que vemos la del secundario, vamos a ver el efecto que les decía. Entonces, en un diodo, tensión. ¿Okay? Y ahora tenemos así. En la misma situación, en el trifásico de media onda, si tenemos tensión, que soportar, es porque el diodo está apagado, ¿sí? Y si está cerrado, significa que hay corriente, más la tensión es prácticamente, recordamos, prácticamente 7. Por aquí, miren, los 756,000. ¿Okay? Pero bueno, vamos a poner la etiqueta de la tensión de umbral del diodo. Y aquí vamos a la tensión mínima, que es pues el BPI. A ver, antes de que nos salga, a ver si es cierto. Damos en que era no, bueno, no lo hemos hecho. A ver, aquí está. Giovanni ya está por ahí todavía. No. Ok, ayúdenme con 35.6 por raíz de 3. 1.66. Entonces, acuérdense, muchas gracias. Como es una tensión, nuevamente, un entre líneas de mi estrella es desde aquí hasta acá. Y si la nueva fase, recordamos, valía 35.6, pues entonces la entre líneas nueva es esa tensión por raíz de 3. Entonces, eso es lo que pretendemos. ¿Está? Entonces tenemos corriente en un diodo. Entonces recordamos el BPI es 120 raíz de 3 entre 2 entre 7.15. ¿Qué más? Luego eso, por raíz de 3. Luego por raíz de 3 para el entre líneas y luego por raíz de 2. Y eso es lo que se supone que me dijo 61.66. Muy bien. Gracias. Entonces, a ver si es cierto. Y 62.038. Pues ahí está. Digo, les sigo comentando que la leyenda BPI, sí, lo de BPI ya me dice que es negativo. El signo de menos. Entonces, por otro lado, con la corriente, digo, eso es lo que rescatamos de la tensión. La corriente, aquí vamos a sacar, es
Insertar. En el diodo sí vamos a tener la componente de directa. Vamos a ver que al final de cuentas, cómo vamos a obtener esos resultados. A ver, ese es el eficaz. ¿Okay? Esa es la ICD del diodo. En amperes. Y esta de acá es la IRMS del diodo en amperes nuevamente. Y bueno, ahora sí ya me llevo esto. Está bien, lo comprobamos para obtener, este está aquí, este está bien y esto es el punto 7. Para comprobar, simplemente decimos, bueno, si la IRMS del diodo es igual a la IRMS de salida sobre raíz de 3, entonces 29.92 milis, 29.92 miliamperes sobre 3 crestas dentro de una raíz, solo quiero una cresta aquí bajo la curva. Mariana, ahora sí, si me ayuda Mariana, por favor, y CD del diodo. Esa me da 17.27 milis. Pues no puedo. Espéreme están hablando algo. Bueno, déjeme un segundo, termino este ejercicio, que creo que el 29.43 sobre 3. Arriba, Mariana, 17.27, profesora, miliamperes. 27. Y abajo, 9.81 miliamperes. Entonces, corroboramos completamente los dos. Denme un minutito, me hablaron algo urgente, ahorita vengo. Ya, muchachos, una disculpa. Entonces, ¿no hay dudas hasta aquí o si hay dudas? Cuéntenme. Con lo del diodo. Sin dudas por el momento. No hay dudas, profesora. No, profesor. Gracias. Sí, es nada más la conexión, o sea, si se dan cuenta, es por esto ahorita que veamos lo del secundario antes de que acabe esta sesión, si lo terminamos para el otro ya acabamos en 15 minutos. Entonces, esto fíjense, o sea, si yo realmente el devanado lo manejo de aquí hasta acá, la voy a volver a correr, ¿no?
Ujú. Ese es el devanado. La tensión que existe por devanado, ya sea completo o un devanado pequeño, vamos a seguir teniendo la misma forma de onda, una señal alterna. Si lo manejamos como la tensión eficaz de la nueva estación aquí, eficaz, vamos a agregar una, sería simplemente, bueno, el promedio es 0, el RMS sería igual a los 35.6 entre raíz de 2, ¿no? Se supone que debe dar esto. Es BRMS de la fase, ¿no? Sí o sí, chicos. Si da 35.6 entre raíz de 3, debe dar esto. Muy bien, ahí está, 25.4. Y luego, bueno, vamos a llevarnos esta corriente aquí arriba, que sí, por devanado, vamos a tener esta corriente, en efecto. Pero recordemos lo que pasa de aquí, ¿no? Esta, la volvió a poner. Es esta. Esta corriente va en un sentido, va hacia arriba. Pero y si ponemos otro marcador de corriente ahora en el devanado que está arrollado al mismo núcleo, fíjense lo que va a pasar. La corriente va a ir así, como les había mencionado. Entonces, en el mismo núcleo va la corriente hacia un lado y hacia otro. Lo voy a marcar, insertar el RMS de esta corriente, y pues ahí me va a marcar, ¿sí? Me va a marcar nuevamente los 17 miliamperes, prácticamente que estaba marcando, ¿no? 16.7. Y nuevamente aquí vamos a insertar el ABG, que me va a dar alrededor de 9. 9.81. Gracias. Aquí lo tenemos, ¿sale? 9.49. Perfecto, entonces esto va a quedar igual, y RMS del secundario ok, de esta manera, ¿sale? Para que se vea el efecto. A ver. Aquí nos voy a poner la tensión y corriente en un devanado secundario. Vamos a tener... ¿Tengo un teléfono? Es tuyo. Oh, sí, perdón. Y aquí tenemos el devanado secundario. Pero también les voy a mostrar en esta parte, a ver si se... ¿Cómo le dicen? Voy a quitar esto, voy a ponerlo un poquito para acá. Ajá. Porque aquí voy a... Vamos a poner este. Si es que les quiero poner de este lado, únicamente el lado del... Me lo voy a poner. Aquí, en este lado, vamos, o les voy a mostrar que la corriente viene aquí hacia arriba, lo que significa que donde estoy, ¿sí? Viene hacia abajo aquí, a lo que me refería, ¿sí? Y esta va hacia abajo, pero a su vez, ¿dónde estoy? Viene hacia acá, ¿no?
Así. Otra corriente, pues la voy a poner de otro color. Así que quedaría, va hacia abajo de este, pero al mismo tiempo viene hacia arriba. Entonces, esa es la conexión y la justificación. Ahora sí, cambiamos de cuenta, ya nos tardaremos unos 15, 20 minutos cuando mucho, únicamente para la otra conexión. Ya reaccionó, de repente no reaccionaba mi computadora. Bien, voy a continuar presentando. Está aquí Manuel, Eduardo y Daniel. Yo soy profesor. Gracias. Voy a seguir presentando. Ahora sí. ¿Ya? Y bien, eso es todo por la parte del rectificador. Bueno, el rectificador es el mismo que damos por parte de la conexión zigzag. Entonces, el tratamiento es exactamente el mismo. Les pido, por favor, que quede tarea sacar el factor de rizo, ¿sí? Que eso, para que lo entreguen, simplemente recuerden es sacar el BCA y luego eso, ahí tienen los datos. Y por último, como tema, les voy a dar lo del grupo 7. Tema. Entonces es circuito grupo 7, que es rectificador de estas series, doble estrella, o YY, no estrella, más bien con yo. Estrella, doble estrella. Y la conexión es la siguiente. Bueno, de este lado ya sabemos, ¿sí? ¿Sí? Esta queda exactamente igual, de esta manera así separados. Digo, más bien aquí unidos en los finales. Ya sabemos, B' y C'. Y luego el doble estrella consiste en lo siguiente. Vamos a tener una estrella normal. Así. Vamos a tener la mitad, ¿no? La tensión. Cada bobina sencilla, recordemos que es la tensión de fase sencilla. Extensión de fase sencilla, extensión de fase sencilla. La tensión de fase 2 sencilla, o simple más bien, no sencilla, simple.
es igual a 120 raíz de 3 entre 7.15 entre 2. Todo esto es 120 por raíz de 3, es la tensión aquí, ¿no? 120 raíz de 3. Y luego aquí entre 2 y información, ¿sale? Y por otro lado, bueno, y esa configuración se va a conectar cada una a un diodo A, B, C, que se va a conectar a la carga, pero resulta que cada uno de estos aquí más menos, cada uno de estas estrellas. No, perdón, me falta la otra. Vamos a tener también, perdón, otra estrella, pero ahora invertida. Entonces, sabemos que es de A', A, o sea, vamos a tomarla al revés, ¿sí? Para tener otro sistema, ahora desfasado 180 grados respecto a este anterior. Lo hice muy grandote. Más arriba, por así. Entonces recordamos así, ¿sí? A', y este es C'. Y va a ir aquí cada uno de estos a este, y a este otro, ¿no? Por ahí. De manera que cada uno es como un rectificador de media onda. Y aquí se conectan. Y de hecho vamos a borrar. Aquí también lo que va a pasar es que esto se va a conectar a una inductancia. Y aquí en el centro viene la carga. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Vamos a tener un sistema en el que van a entrar las corrientes en este orden, en este sentido. Primero se enciende el diodo A, se enciende. Es el 1. De ahí, 60 grados después, este diodo. Pero realmente, en todo mi sistema, 60 grados después va a entrar el diodo C en encendido. Entonces, a ver. Viene aquí esta corriente. Y luego, 60 grados después, viene esta corriente. Y luego, 60 grados después, ya se desactiva esta. Y viene ahora, se enciende y viene esta corriente. Pero esta corriente esta sigue al mismo tiempo que esta. Luego, ya esta cambia y ahora entra este diodo de acá, aquí viene la corriente por acá. Pero esta sigue, o sea, por decirlo, esta sigue, ¿no? Después, 60 grados después, viene la otra corriente. Pero esta de acá sigue y así sucesivamente. Entonces, conclusiones o qué podemos decir de este sistema o este circuito. Que dos, digamos, rectificadores trifásicos media onda. Tienes dos rectificadores trifásicos media onda funcionando al mismo tiempo. Pero no están en serie, sino que están intercalados o traslapados 60 grados.
De manera que pasa, de manera que siempre hay dos diodos funcionando al mismo tiempo. Luego, no vamos a obtener ecuaciones aquí porque a pesar de que nosotros vamos a tomar nuestra tensión de salida por el más, vale, por el menos. Esta es mi tensión de salida. A pesar de que nuestra tensión que vamos a obtener de este punto al neutro, siempre vamos a tener diferente, bueno, siempre vamos a tener esta tensión de al neutro sería 1, 2, 3 y la tensión ahora que existiría otro neutro sería también, pero desfasada 1, 2, 3. Y ahorita la vamos a ver. Esta es la conexión. Aquí está. Vean, voy a quitar esto para que se aprecie la conexión. Veamos. Okay, ahí está el circuito. Por decir aquí. Y vamos a hacer la estrella normal, final, final y final. Ir para acá. Y A, B, C. Muy bien. Y la estrella invertida, ahora los inicios van juntos. Y después de los inicios, este va hacia el inductor. Van C', bueno, ¿por dónde lo pasamos? 1. Y el B'. Voy a ir por acá. Y de este lado, ahí está, ¿sale? Bien. Corremos. Les voy a mostrar los dos sistemas. A ver, acuérdense nada más como repaso los parámetros o los valores 50 milisegundos, máximo paso 1 por a la menos 4. Y aquí recuerden que agregarle la biblioteca del diodo, aceptar. Entonces corremos, ¿sí lo corrí? ¿Sí? Y vemos el sistema. Entonces el primer neutro que era este, sí, no, bueno, aquí, de A, B y C, es el primer sistema. Y la salida, digamos, desde aquí hasta el neutro, es esta. Muy bien, es la primera estrella. Vamos a agregar aquí otra curva. Y vamos a ponerle, ahora la nueva, la estrella invertida sería A, B, y la tensión aquí está, va desfasada, vean. A, B y C, o sea, el A, sus recíprocas, la roja, la verde con su verde y la azul con la azul. Y de este lado, nuevamente, desde aquí hasta el neutro, eso. Entonces, vean la diferencia, van desfasadas
Si se alcanza a apreciar. Hasta una tercera. A ver. Ahí está, ¿sale? Entonces vean cómo aquí la diferencia entre estas dos. Bueno, ahorita en estas dos y vemos, este es el de aquí, esta señal sale, o sea, tiene está aquí, y esta otra va desfasada 60 grados, ¿no? Aquí está curva y aquí está la curva, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia, los 60 grados, pero realmente como vamos a tener dos corrientes a través de la misma carga, la tensión en sí en la carga es de arriba, vamos a poner de aquí. Si la carga la tomamos únicamente como la puramente resistiva, entonces vemos que hay en ese traslape va a actuar la carga RL como un filtro. Por lo tanto, vemos que con el rizo, que con ese traslape el rizo se disminuye y al mismo tiempo vemos que también hay una caída de tensión precisamente por lo que consume el inductor. Aquí mismo, por eso es que no vamos a tener cálculos, pero sí nos podemos dar una idea y sí vamos a obtener los datos. O sea, no vamos a hacer el cálculo, pero sí vamos a obtener los valores. Entonces, esa es la tensión de salida. Por otro lado, lo quitamos, pero voy a agregar la nueva. Esa es la de salida, y al mismo tiempo también vemos que el promedio da 15.8 y el RMS sí 15.995. Entonces, por favor, les pido, esa es la tensión. Ok, esta para que vean las diferencias. La diferencia aquí, ya con la tensión de salida. Esta es la tensión de salida. Estos son los valores, voy a quitar. Me equivoqué, aquí voy a poner la corriente a través de la carga. Y nuevamente, pues solo hablamos de eso. Vamos. A tomar los valores de promedio y eficaz de corriente. Ay, no, me voy a poner el revés. A ver qué pasó.
caso voy a irme a RMS. Ahí está, ¿vale? Entonces, esto es tensión y corriente en la carga. Me falta la tensión y la corriente en un diodo. Vamos a quitar tanta cosa. Ok. Ahora voy a correr todo el rollo. En un diodo. Aquí es más lo interesante, más que lo que pasa en el secundario como en el ejercicio anterior. Aquí lo importante es qué pasa en un diodo. Veamos, por ejemplo, cuando el diodo A se encuentra encendido, no, cuando el diodo A se encuentra encendido y 60 grados después se encuentra encendido el diodo C'. Aquí está. ¿Sí? Entonces, pero cada uno, digamos que cada de su sistema. Y de arriba es el A y el de abajo es C' en el sistema de abajo. También aquí arriba voy a poner la corriente del diodo A. La corriente del diodo A. Y vemos, aquí la voy a multiplicar por 1000 para que se vea. Ajá. Y vemos cómo, obviamente, si hay corriente no hay tensión y si hay tensión no hay corriente. Y aquí abajo voy a ponerle la... Y vemos cómo en efecto entra por 1000. Y al mismo tiempo vemos que estas dos corrientes, tanto cuando están activadas al mismo tiempo, los diodos, nos va a dar digamos que vamos a quitar el por 1000. Y vamos a ver aquí mismo arriba la corriente de salida. ¿Sale? Esta es la corriente de salida. Y vemos, ay no, que puse. No, en este no, disculpa. Ah, no. ¿Qué hice? Muy bien. Aquí mismo voy a poner la corriente en la carguera aquí. ¿Sale? Y aquí está. ¿Sale? Bien, entonces esta de acá es la suma de estas dos corrientes, ¿sí? Porque tenemos la corriente tanto de un diodo como del otro, entonces si sumamos, vamos a decir. Agregar plot, insertar, es esto más la del diodo 3. A ver qué pasa. Entonces vean cómo en ese pedacito donde se traslapan se tienen las dos corrientes. ¿Vale? ¿Dudas al respecto, chicos? ¿Sí me están entendiendo hasta aquí, más o menos? Esto es cualitativo, no voy a hacer cálculos. Sí, profesor. Sí, profesora. Bueno, este de aquí es el BPI, también nada más porque se los voy a pedir. Y realmente, ¿en qué estaba? En la corriente en el diodo, lo que me interesa es si tengo, digamos, aquí lo voy a poner, y insertar el ABG. Ajá, solo es por dato. Aquí
y insertar esto. Inicio RMS. De eso de ahí, ¿sale? Entonces, solamente al final, el promedio. Y el RMS también al final. ¿Sí? Te digo, no tenemos esto como en sí comprobarlo. Y bueno, por último, ahora sí, lo del BEI en diodo. Y por último, BEI en un devanado. ¿Listo? En un devanado. Tensión. Y corriente. Bien, aquí está la corriente. La corriente va a ser igual que un diodo. Y del otro lado, aquí está. Entonces, al final de cuentas, les digo, esta es solamente la comparación para que también concluyan o anoten en sus conclusiones, pero pues la conclusión es que, digo, los ayudo, la observación es que se reduce el rizo, pero se sacrifica la tensión máxima, la tensión RMS era mayor que lo que podemos obtener aquí. ¿Okay? RMS del secundario. Inicio. Y CD del secundario. La próxima semana vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Si bien no de este último, pero sí vamos a hacer ejercicios de la conexión zigzag, vamos a hacer ejercicio de los otros grupos que ya vimos, ¿sale? Entonces, por favor, coméntenme si tienen duda. Ya voy a pasar lista. Ahorita les mando la clase. Si no tienen dudas, pues voy a